La puerta de metal se cerró detrás de mí con un sonido que resonó en todo mi cuerpo. 15 años. 15 años encerrado entre esas paredes grises. Y ahora, libertad. Pero, ¿qué significaba realmente esa palabra para alguien como yo? Mis manos temblaban mientras sostenía la pequeña bolsa con mis pertenencias. Un cambio de ropa vieja, una foto desgastada de mi madre, y un sobre amarillento que me habían entregado hace 3 años. Un sobre que cambiaría todo, aunque en ese momento no lo sabía. El aire fresco golpeó mi rostro. Olía diferente. O tal vez era yo quien había olvidado cómo olía el mundo real. La ciudad se veía extraña, más grande, más ruidosa, más ajena. Los autos pasaban veloces, la gente caminaba mirando sus teléfonos. Nadie me prestaba atención. Para ellos era un día normal. Para mí, era el primer día de una vida que no sabía cómo vivir. Me senté en la parada del autobús, abriendo el sobre por 10ª vez desde que lo recibí. Las palabras del abogado aún bailaban en mi mente. Señor Martínez, su tío Esteban falleció hace 6 meses. Le ha dejado una propiedad en las montañas de Chihuahua. Un rancho. Es suyo ahora. Un rancho. Yo, que nunca tuve nada, que crecí en las calles más pobres de la ciudad, que robé un pedazo de pan a los 16 años y terminé golpeando sin querer al dueño de la tienda cuando intentó detenerme. Ese golpe le costó la vida a un hombre bueno, y a mí me costó mi juventud entera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No me importó que la gente me viera llorar. Había aprendido en prisión que las lágrimas eran lo único que nadie podía quitarte. Recordé a mi madre, su rostro cansado pero siempre amoroso, trabajando día y noche para darnos de comer a mí y a mi hermana pequeña. Mijo, me decía, la pobreza no define quién eres. Son tus acciones las que hablan por ti. Pero mis acciones hablaron, y dijeron que era un criminal. Un asesino involuntario. Sí, pero asesino al fin. El autobús llegó finalmente. El conductor me miró con desconfianza cuando saqué las monedas arrugadas para pagar el pasaje. Me senté en la parte trasera, donde siempre se sentaban los invisibles, los olvidados. Miré por la ventana y vi mi reflejo. Un hombre de 35 años que parecía de 50. Ojeras profundas, cicatrices en el rostro de peleas que no busqué pero tuve que pelear, cabello gris prematuro. ¿Quién era yo ahora? El viaje hasta Chihuahua tomaría 2 días en autobuses baratos. Dormí en estaciones malolientes, comí lo poco que podía comprar con el dinero que me dieron al salir. Otros pasajeros me miraban con recelo. Podían oler la prisión en mí, o tal vez solo era mi paranoia. En la cárcel aprendes a ver enemigos en todas partes. Durante el viaje, pensé en mi tío Esteban. Apenas lo recordaba. Había visitado a mi madre 1 o 2 veces cuando yo era niño. Un hombre callado, de manos ásperas y mirada amable. Recuerdo que una vez me regaló un caballito de madera tallado a mano. Lo perdí cuando nos desalojaron de nuestro apartamento. Mi madre lloraba mientras empacábamos nuestras pocas cosas. Yo tenía 8 años y prometí que algún día le compraría una casa grande donde nunca más tendríamos que preocuparnos por el alquiler. Pero en lugar de eso, terminé en prisión y ella murió sola en un hospital público mientras yo no podía ni despedirme de ella. El dolor en mi pecho se hizo más fuerte. Me apreté el puño contra el corazón, como si pudiera detener el sufrimiento físicamente. La señora sentada a mi lado me miró preocupada. ¿Está bien, señor?, preguntó con voz suave. Era mayor, de rostro maternal. Sí, mentí, solo recuerdos. Ella asintió con comprensión y no preguntó más. Le agradecí en silencio su discreción. Al tercer día, llegué al pueblo más cercano al rancho. Se llamaba San Miguel de las Cumbres. Un pueblito olvidado por el tiempo, con calles de tierra y casas de adobe.
La gente me miraba como se mira a un extraño. Pregunté en la única tienda del pueblo cómo llegar al rancho El Olvido. Sí, así se llamaba. ¡Qué nombre tan apropiado! El rancho de Don Esteban, dijo el tendero, un hombre viejo de bigote blanco. Está a 2 horas caminando por el sendero de la montaña. ¿Usted es familia? Asentí. Su sobrino. El hombre me estudió con ojos penetrantes, luego suspiró. Don Esteban era un buen hombre. Solitario, pero bueno. Lamento su pérdida. Compré un poco de agua y pan, lo único que podía permitirme, y comencé a caminar. El sendero era empinado y mi cuerpo, debilitado por años de mala alimentación y encierro, protestaba con cada paso. Pero seguí adelante. Tenía que ver este rancho. Tenía que saber si este regalo de mi tío era real o solo una cruel broma del destino. Las montañas eran hermosas. Pinos altos, el canto de pájaros que nunca había escuchado, el olor a tierra húmeda y vida. En prisión, el único olor era a cemento, sudor y desesperación. Aquí, todo era diferente. Me detuve varias veces, no solo por cansancio, sino para respirar profundo y recordarme que estaba libre. Realmente libre. Después de casi 3 horas de camino, vi humo a lo lejos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería el rancho? Aceleré el paso, ignorando el dolor en mis piernas y espalda. A medida que me acercaba, comencé a distinguir estructuras. Edificios de madera, un corral, árboles frutales. Pero entonces, cuando doblé la última curva del sendero, lo vi. Mi corazón se detuvo. El rancho existía, sí, pero no era lo que había imaginado durante esas noches en mi celda, cuando soñaba con un nuevo comienzo. Las estructuras que vi desde lejos estaban en ruinas. El edificio principal tenía el techo parcialmente colapsado. Las ventanas estaban rotas, las paredes llenas de grietas. El corral estaba destrozado, con tablas podridas y alambres oxidados colgando peligrosamente. Los árboles frutales estaban salvajes, sin cuidado, muchos muertos. Me quedé allí, parado en el camino, mirando la devastación. El sobre con los documentos legales cayó de mis manos. Mis rodillas se debilitaron y caí al suelo, de rodillas en la tierra. Un grito salió de lo más profundo de mi alma. Un grito de frustración, de dolor, de absoluta desesperación. ¿Por qué? Grité al cielo. ¿Por qué siempre yo? ¿Qué hice para merecer esto? Las lágrimas caían libremente ahora, mezclándose con la tierra bajo mis manos. No puedo más. No puedo. Había fantaseado durante años con este momento. Imaginaba un rancho funcional, tal vez modesto, pero un lugar donde podría empezar de nuevo. Criar algunos animales, cultivar la tierra, vivir en paz. Tal vez, solo tal vez, encontrar algo de redención por todo el daño que había causado. Pero esto era otro golpe del destino, recordándome que personas como yo no merecen segundas oportunidades. Me quedé allí, llorando, hasta que el sol comenzó a descender. El frío de la montaña empezó a calar en mis huesos. Tenía que moverme. No tenía dinero para volver. No tenía nada. Este rancho destruido era todo lo que tenía en el mundo. Me forcé a levantarme y caminé lentamente hacia el edificio principal. La puerta principal colgaba de una bisagra. La empujé con cuidado y entré. Por dentro era aún peor. Había evidencias de que animales habían entrado. Excrementos, nidos, destrucción. Los muebles, lo poco que quedaba, estaban rotos o carcomidos. El olor a humedad y abandono era abrumador. En una esquina, encontré una vieja mesa de madera. Estaba cubierta de polvo, pero parecía sólida. Sobre ella había una caja de metal. La abrí con manos temblorosas.
Adentro había fotos viejas. Reconocí a mi tío Esteban, más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa. Su esposa, supuse. Había más fotos. El rancho en su gloria, con ganado, campos cultivados, vida. También había una carta. El papel estaba amarillento, la tinta desvanecida, pero aún legible. Con manos temblorosas, comencé a leer. Mi querido sobrino Miguel, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo y tú has venido a reclamar lo que ahora es tuyo. Sé que no nos conocimos bien. Mi vida aquí en las montañas era solitaria después de que perdí a mi amada Rosario. El dolor era tan grande que me alejé de todos, incluso de la familia. Pero siempre supe de ti. Tu madre, mi hermana querida, me escribía contándome de tus luchas, de tu error, de tu prisión. Nunca te juzgué, hijo. Todos cometemos errores. Algunos más grandes que otros, pero todos merecemos la oportunidad de redimirnos. Este rancho fue mi vida. Aquí construí mis sueños con Rosario. Aquí fuimos felices. Pero después de su muerte, dejé que todo se viniera abajo. No tuve fuerzas para mantenerlo. Es mi mayor arrepentimiento. Ahora te lo dejo a ti, no como está, sino como una oportunidad. Una oportunidad de construir algo nuevo de las ruinas. De demostrar que el final no está escrito, que siempre podemos empezar de nuevo. No será fácil, Miguel. Nada en esta vida lo es. Pero si tienes aunque sea una fracción del coraje que tu madre tenía, sé que podrás hacerlo. Ella creía en ti hasta el final. Y yo, aunque no nos conocimos bien, también creo en ti. En el establo, bajo las tablas sueltas del suelo en la esquina noroeste, encontrarás algo que dejé para ti. Úsalo sabiamente, con esperanza para tu futuro. Tu tío Esteban. Leí la carta 3 veces, las lágrimas cayendo sobre el papel. Mi tío sabía que el rancho estaba en ruinas. Y aún así, me lo dejó. No como un hogar listo, sino como un desafío. Como una prueba. Salí de la casa, con la carta apretada contra mi pecho. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo de naranjas y rosas. A pesar de la devastación que me rodeaba, había una belleza innegable en este lugar. Caminé hacia lo que quedaba del establo. La estructura estaba más deteriorada que la casa. Parte del techo se había caído completamente. Encontré la esquina noroeste. Las tablas del suelo estaban sueltas, tal como mi tío había dicho. Las levanté con cuidado. Debajo había un espacio hueco. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había dejado mi tío? Metí la mano y sentí metal frío. Saqué una caja de metal pesada. Estaba sellada con un candado viejo. Busqué entre las tablas y encontré una llave pequeña atada con un cordel. Con manos temblorosas, abrí el candado. Dentro de la caja había dinero. No mucho, pero para alguien como yo, era una fortuna. Conté rápidamente, cerca de 50,000 pesos. También había herramientas básicas envueltas en tela aceitada. Un martillo, clavos, una sierra, un hacha. Y otra carta más pequeña. Para empezar, el resto depende de ti. Me senté allí, en el establo en ruinas, con la caja en mi regazo, y por primera vez en 15 años, sentí algo que había olvidado: esperanza. No era una esperanza ciega o ingenua. Era algo más profundo. La comprensión de que aunque todo estuviera destruido, aunque yo estuviera roto, aún había una posibilidad. Miré alrededor. El trabajo sería inmenso. Cada edificio necesitaba reparación. El terreno estaba descuidado. No tenía experiencia en ranchería o construcción. No conocía a nadie en este pueblo. Estaba solo, como siempre había estado. Pero tal vez esa era precisamente la oportunidad que necesitaba.
La noche cayó completamente. Hacía frío en la montaña. Regresé a la casa principal y encontré una habitación en la parte trasera que parecía más estable que el resto. Había un viejo colchón lleno de polvo y agujeros, pero era mejor que el suelo. Usando mi chaqueta como almohada y la carta de mi tío como un recordatorio de por qué estaba aquí, traté de dormir. Los sonidos de la noche en la montaña eran extraños para mí. Búhos ululando, el viento entre los pinos, pequeños animales moviéndose entre la maleza. En prisión, los sonidos nocturnos eran gritos, puertas metálicas, pasos de guardias. Esto era diferente, atemorizante en su novedad, pero también extrañamente pacífico. Cerré los ojos y pensé en mañana. Tendría que hacer un plan. Decidir qué reparar primero. Averiguar cómo hacer que el dinero alcanzara. Aprender habilidades que nunca tuve. La tarea parecía imposible. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. Un paso a la vez, mijo. Así es como se escalan las montañas. Un paso a la vez. Mañana daría mi primer paso. Mientras la oscuridad me envolvía y el agotamiento finalmente reclamaba mi cuerpo, mi último pensamiento antes de dormir fue una pregunta que resonaba en mi alma. ¿Podría realmente un hombre roto reconstruir un sueño destruido? ¿O estaba destinado a fracasar como había fracasado en todo lo demás en mi vida? Las sombras de la noche no me dieron respuesta. Solo silencio. Un silencio que podía ser paz, o podía ser el vacío antes de otra caída. El viento sopló fuerte contra las paredes agrietadas, y en algún lugar de la distancia, escuché el aullido de un coyote. Solitario, hambriento, buscando, igual que yo. Los primeros rayos del sol entraron por las ventanas rotas, despertándome con su calidez. Me levanté adolorido, cada músculo de mi cuerpo protestando. Había dormido mal, dando vueltas toda la noche en ese colchón destruido. Pero estaba despierto, estaba vivo, y tenía trabajo que hacer. Salí de la casa y el paisaje matutino me dejó sin aliento. La niebla cubría las montañas como un manto blanco, y los rayos del sol la atravesaban creando un espectáculo de luces doradas. Por un momento, solo me quedé allí parado, respirando el aire fresco de la mañana. En prisión nunca vi amanecer. Las celdas no tenían ventanas hacia el este. Bebí agua del arroyo que corría cerca del rancho. Estaba helada y cristalina. Sabía a pureza, a vida. Lavé mi cara y mis manos, sintiendo como el agua fría me despertaba completamente. Tenía hambre, pero el poco pan que había comprado tendría que durar. No podía gastar el dinero de mi tío sin pensar. Caminé por toda la propiedad, haciendo un inventario mental de los daños. El edificio principal necesitaba un techo nuevo, ventanas, reparaciones en las paredes. El establo estaba peor, casi inhabitable. Había un pequeño gallinero completamente destruido, un viejo pozo que parecía seco, y campos que alguna vez fueron cultivados pero ahora eran pura maleza. La magnitud de la tarea me golpeó como una ola. ¿Cómo podría una sola persona arreglar todo esto? Sentí la desesperación trepar por mi garganta nuevamente. Pero entonces recordé, un paso a la vez. Decidí empezar con lo básico. Necesitaba un lugar seguro para dormir. El techo de la casa principal era la prioridad. Tomé las herramientas que mi tío había dejado y comencé a quitar las tablas podridas del techo. Era trabajo duro, especialmente para alguien que había pasado 15 años sin hacer labor física real. Mis manos, acostumbradas al encierro, se llenaron de ampollas en la primera hora. Pero no me detuve. Arranqué tabla tras tabla, tirando las podridas y separando las que aún podían servir. El sol subía y el calor aumentaba. El sudor corría por mi espalda. Mis brazos temblaban de agotamiento. Pero había algo satisfactorio en este dolor. Era un dolor honesto, un dolor que construía en lugar de destruir.
Al mediodía, escuché voces. Me asomé desde el techo y vi a 3 hombres acercándose por el sendero. Eran del pueblo, lo podía notar por su ropa de trabajo. Mi primer instinto fue de desconfianza. En prisión, la gente desconocida siempre significaba problemas. «Hola», gritó uno de ellos, un hombre robusto de unos 40 años. «¿Eres el sobrino de don Esteban?» Bajé del techo lentamente, limpiándome las manos en los pantalones. «Sí, Miguel Martínez». El hombre extendió su mano. «Soy Roberto. Estos son Tomás y Javier. Fuimos amigos de tu tío. Don Esteban nos habló de ti antes de morir. Dijo que si venías, necesitarías ayuda». Mi garganta se cerró con emoción. «Yo no tengo dinero para pagarles». Roberto sonrió. «Don Esteban nos ayudó muchas veces cuando lo necesitamos. Nunca pidió nada a cambio. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Además, nadie debería reconstruir un rancho solo». Quise decirles que sí, que había estado solo toda mi vida. Pero no dije nada. Solo asentí, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir. Los 3 hombres se pusieron a trabajar inmediatamente. Roberto sabía de construcción. Tomás era agricultor. Javier conocía de ganado. Trabajamos juntos durante horas, y con su ayuda, logramos más en ese día de lo que yo habría logrado en una semana. Mientras trabajábamos, hablaron de mi tío, de cómo había sido un pilar en la comunidad, cómo ayudaba a todos sin esperar nada, de cómo se había roto después de la muerte de su esposa y se había alejado lentamente de todos. «Pero nunca dejó de ser un buen hombre», dijo Roberto, clavando una tabla en su lugar. «Solo un hombre muy triste». Me vi reflejado en esa descripción. Un hombre roto, pero quizás no del todo malo. Cuando el sol comenzó a descender, los hombres se prepararon para irse. «Volveremos pasado mañana», dijo Roberto. «Trae más herramientas y materiales. Conocemos a un aserradero que nos dará madera a buen precio. Con tu permiso, usaremos algo del dinero que dejó don Esteban». Les di acceso a la mitad del dinero. Confiaba en ellos, aunque mi instinto de prisión me gritaba que no confiara en nadie. Pero tenía que empezar a vivir diferente. Tenía que creer que no todo el mundo quería hacerme daño. Esa noche, dormí un poco mejor. El cansancio físico era diferente al cansancio mental y emocional de la prisión. Este cansancio se sentía ganado, merecido. Los días siguientes fueron intensos. Roberto y sus amigos venían cada 2 días, trayendo materiales y su experiencia. Otros del pueblo también comenzaron a aparecer. Una señora mayor llamada Doña Carmen trajo comida, tortillas frescas, frijoles, carne seca. «Para que tengas fuerzas», dijo con una sonrisa maternal. No quiso aceptar pago. Un joven llamado Daniel, de apenas 18 años, vino buscando trabajo. «Necesito aprender», dijo. «Y tú necesitas ayuda. Podemos ayudarnos mutuamente». Le di alojamiento en el establo, que habíamos arreglado lo suficiente para ser habitable, y comida. No tenía dinero para pagarle, pero él no pidió pago. Lentamente, el rancho comenzaba a transformarse. El techo de la casa principal quedó reparado. Las ventanas fueron reemplazadas. Las paredes fueron reforzadas y pintadas. El establo tomó forma nuevamente. Limpiamos los campos de maleza, preparando la tierra para sembrar. Pero no todo era progreso físico. Había noches donde las memorias me atacaban. Soñaba con el día que golpeé al tendero, viéndolo caer una y otra vez. Veía el rostro de su viuda en el juicio, llorando. Escuchaba el sonido de la puerta de mi celda cerrándose. Me despertaba sudando, gritando. Daniel me encontró una noche así, sentado afuera de la casa, temblando.
¿Pesadillas?, preguntó simplemente. Asentí. Él se sentó a mi lado en silencio. No hizo preguntas. Solo estuvo allí. A veces, eso era todo lo que uno necesitaba. Una tarde, mientras trabajaba reparando el corral, una camioneta subió por el sendero. De ella bajó un hombre bien vestido, con traje y corbata completamente fuera de lugar en este entorno rural. Llevaba un maletín. ¿Miguel Martínez?, preguntó con voz profesional. Sí. Soy el licenciado Hernández. Tengo más documentos relacionados con la herencia de su tío. ¿Podemos hablar? Entramos a la casa, que ahora tenía una mesa y sillas que Roberto había traído. El licenciado abrió su maletín y sacó varios papeles. Su tío dejó instrucciones muy específicas, dijo. El rancho es suyo, sin condiciones. Pero también dejó una cuenta bancaria. No es mucho, otros 50,000 pesos, pero con una condición. Solo puede acceder a ese dinero después de 6 meses de vivir en el rancho y trabajarlo. Quería asegurarse de que usted estuviera comprometido. Miré los papeles sin comprender completamente. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto por mí? Apenas me conocía. El licenciado sonrió tristemente. Don Esteban me dijo algo una vez. Dijo, todos merecemos que alguien crea en nosotros, especialmente cuando hemos dejado de creer en nosotros mismos. Creo que él veía en usted una oportunidad de hacer algo que deseaba que alguien hubiera hecho por él cuando perdió todo. Después de que el licenciado se fue, me senté afuera, mirando el progreso que habíamos hecho. En 2 meses, el rancho había cambiado dramáticamente. Aún faltaba mucho, pero ya no parecía un lugar abandonado. Parecía un lugar donde alguien vivía, trabajaba, soñaba. Roberto llegó temprano al día siguiente con noticias. Hay un ranchero en el pueblo vecino que está vendiendo gallinas y 2 cabras a buen precio. Si quieres empezar a tener animales, esta es una buena oportunidad. Usamos parte del dinero que quedaba para comprarlas. Las gallinas eran ruidosas y las cabras tercas, pero su presencia trajo vida al rancho. Daniel se encargó de ellas con entusiasmo, construyendo un gallinero mejorado y un corral apropiado para las cabras. Una mañana, mientras recogíamos los primeros huevos, Daniel me preguntó, ¿por qué estuviste en prisión, Miguel? Si no quieres decirme, está bien, pero todos en el pueblo se preguntan. Respiré profundo. Sabía que este momento llegaría. Maté a un hombre, dije directamente. Fue un accidente, pero igual murió por mi culpa. Intenté robar comida cuando tenía 16 años. Él me detuvo. Yo era joven, estúpido, asustado. Lo empujé. Se golpeó la cabeza. Murió. Daniel asintió lentamente. ¿Te arrepientes? Cada día de mi vida, respondí, mi voz quebrándose. No pasa un día sin que piense en él, en su familia, en la vida que le quité. Por eso estoy aquí, tratando de, no sé, de hacer algo bueno, de ser mejor. Creo que lo estás logrando, dijo Daniel simplemente. Esas palabras significaron más de lo que él podía imaginar. Los meses pasaron. El rancho florecía. Sembramos maíz y frijoles. Las gallinas ponían huevos que vendíamos en el pueblo. Las cabras daban leche. No era mucho, pero era un comienzo. Era honesto. Era mío. Pero entonces, un día todo cambió. Estaba en el pueblo comprando semillas cuando vi a un grupo de hombres jóvenes burlándose de una niña pequeña. Ella estaba sucia, con ropa rasgada, claramente sin hogar. Los muchachos le tiraban piedras, riéndose. «Miren a la mugrosa», gritaba uno. «Apesta». La niña lloraba, tratando de protegerse. Algo en mí se rompió. Vi mi propia niñez en ella. Vi a mi hermana,
quien también murió joven porque no pudimos pagar su tratamiento médico. Déjenla en paz, grité, acercándome. Los muchachos me miraron con burla. ¿Y tú quién eres? Alguien que sabe lo que es tener hambre y miedo, respondí, poniéndome entre ellos y la niña. Váyanse, ahora. Algo en mi voz, tal vez la dureza ganada en prisión, los hizo retroceder. Se fueron murmurando insultos, pero se fueron. Me arrodillé junto a la niña. Tendría unos 8 años, tal vez menos. Estaba temblando. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Ella me miró con ojos enormes llenos de miedo y lágrimas. No respondió. ¿Tienes hambre?, pregunté. Ella asintió levemente. La llevé a la tienda y compré pan, leche, algo de fruta. Se lo di y ella comió con una desesperación que me partió el corazón. ¿Dónde están tus padres?, pregunté. Muertos, susurró. Vivo sola, en la calle. Mi corazón se destrozó completamente. Esta niña era yo. Era mi pasado mirándome a los ojos. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, repetí. ¿Te gustaría venir conmigo? Tengo un rancho en las montañas. Hay comida, una cama, trabajo que hacer. No será fácil, pero estarás segura. Estarás en casa. Ella me miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Por qué ayudarme? Porque alguien debió ayudarme cuando tenía tu edad, respondí honestamente. Y no lo hicieron. No quiero que tú pases por lo que yo pasé. Lucía consideró mis palabras por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. La llevé de regreso al rancho. Daniel se sorprendió pero no preguntó mucho. Doña Carmen, cuando se enteró, trajo ropa para niña y mantas. Eres un buen hombre, Miguel, dijo. Tu tío estaría orgulloso. Esas palabras me golpearon fuerte. ¿Un buen hombre? Yo, que había matado a alguien. Yo, que había pasado 15 años en prisión. ¿Cómo podía ser un buen hombre? Pero mirando a Lucía, limpia y alimentada, durmiendo pacíficamente en una cama real por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, pensé que tal vez podía hacerlo. No borraba mi pasado. Nada lo haría. Pero podía construir un futuro diferente. Esa noche, me senté afuera bajo las estrellas. El rancho zumbaba con vida suave. Las gallinas en su gallinero, las cabras descansando, Daniel roncando en el establo, Lucía durmiendo en la casa. Había venido aquí roto, sin esperanza, encontrando solo ruinas. Pero lentamente, piedra por piedra, tabla por tabla, estaba construyendo algo nuevo. No solo un rancho, una vida, una familia, un propósito. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Porque el pasado nunca se queda enterrado para siempre. Y había secretos sobre mi tío, sobre este rancho, sobre por qué realmente me lo había dejado, que aún no conocía. Secretos que pronto saldrían a la luz y pondrían todo lo que había construido en peligro. Los meses siguientes fueron los más felices que había experimentado en toda mi vida. Lucía se adaptó al rancho mejor de lo que esperaba. Al principio era callada, asustada, desconfiando de cada gesto amable. Pero poco a poco, con paciencia y amor, comenzó a abrirse. Su risa, cuando finalmente la escuché por primera vez, fue como música celestial. Daniel se convirtió en su hermano mayor protector. Le enseñaba a cuidar las gallinas, a ordeñar las cabras, a sembrar semillas. Yo la ayudaba con las tareas que doña Carmen le había asignado, enseñándole a leer y escribir. Cada pequeño logro de Lucía me llenaba de un orgullo que nunca había sentido. El rancho prosperaba. Los campos de maíz crecían verdes y fuertes. Las gallinas habían aumentado a 20.
Compramos 2 cerdos pequeños con las ganancias de la venta de huevos y leche. Roberto trajo a su hermano, un carpintero, quien me enseñó a hacer muebles. Fabricamos mesas, sillas, estantes que vendíamos en el pueblo. Por primera vez en mi vida, entendía lo que significaba trabajar honestamente y ver los frutos de ese trabajo. Cada peso ganado era limpio. Cada noche podía dormir sin el peso de la culpa aplastándome. Bueno, casi, porque las pesadillas nunca se fueron completamente. Aún veía el rostro del tendero. Aún escuchaba el veredicto del juez. Aún sentía el frío de la celda. Pero ahora, cuando despertaba sudando y temblando, escuchaba los sonidos pacíficos del rancho y me recordaba que ya no estaba en ese lugar oscuro. Una tarde, 6 meses después de mi llegada, el licenciado Hernández regresó. «Ha cumplido las condiciones», dijo con una sonrisa. «Los 50,000 pesos adicionales son suyos ahora. Pero hay algo más». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué cosa?». El licenciado sacó un sobre grande de su maletín. Su tío dejó esto con instrucciones de entregárselo solo después de que demostrara su compromiso. Dijo que entendería cuando lo leyera. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias cartas, fotos antiguas y documentos legales. Comencé a leer la primera carta. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, has demostrado lo que yo sabía que estaba dentro de ti. Fuerza, determinación y un corazón bueno a pesar de tus errores. Ahora debo contarte la verdad completa. No te dejé este rancho solo por ser mi sobrino. Te lo dejé porque tú y yo somos más parecidos de lo que imaginas. Verás, cuando era joven, cometí un error terrible. En un momento de ira, herí gravemente a un hombre en una pelea. Pasé 7 años en prisión por eso. Cuando salí, estaba roto, sin esperanza, exactamente como tú debiste sentirte. Pero un hombre bueno, don Alfonso, me dio una oportunidad. Me dio trabajo en su rancho, me enseñó todo lo que sabía. Cuando murió sin herederos, me dejó este lugar. Este rancho fue construido sobre segundas oportunidades, Miguel, sobre la creencia de que los errores no definen nuestro futuro, solo si permitimos que lo hagan. Ahora es tu turno de continuar ese legado, pero hay más que debes saber». Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Mi tío había estado en prisión. Había sufrido como yo. Y alguien le había dado la oportunidad que ahora él me daba a mí. Continué leyendo. En los documentos adjuntos encontrarás algo importante. Este rancho tiene derechos sobre un manantial natural en la parte alta de la montaña. Es agua pura, abundante. Los ranchos vecinos han estado tratando de acceder a ella durante años. Algunos de forma legal, otros, no tanto. Después de mi muerte, sé que presionarán. Tratarán de intimidarte, de comprarte por poco dinero, o de quitártela por la fuerza. No se los permitas, Miguel. Esa agua no es solo tuya. Según los documentos originales de don Alfonso, está destinada a ser compartida con la comunidad cuando haya necesidad. Habrá hombres poderosos que querrán ese agua solo para ellos, para sus negocios. No dejes que la codicia destruya lo que se ha construido aquí. Protege el rancho, protege el agua, protege el legado de segundas oportunidades. Confío en ti, sobrino. Eres más fuerte de lo que crees. Con amor y esperanza. Tu tío Esteban. Terminé de leer con lágrimas rodando por mis mejillas. El licenciado Hernández me observaba con compasión. ¿Sabía usted de esto?, pregunté. Sí, respondió. Don Esteban me contó todo. Y debo advertirle, don Miguel, que la presión ya ha comenzado. Un empresario de la ciudad, el señor Valdés, ha estado haciendo preguntas sobre el rancho.
Tiene planes de construir un desarrollo turístico grande en el área y necesita derechos sobre ese manantial. ¿Y si me niego? El licenciado suspiró. Entonces probablemente buscará otras formas de conseguirlo. Legales o no tanto. Don Esteban resistió durante años, pero estaba viejo y cansado. Usted es joven. Puede pelear. Después de que el licenciado se fue, reuní a Daniel, Lucía, Roberto y doña Carmen. Les conté todo. La verdad sobre mi tío, sobre el manantial, sobre la amenaza que se acercaba. Roberto silbó bajo. Valdés es conocido por ser despiadado. Ha comprado media región a precios ridículos, intimidando a la gente hasta que venden. No voy a vender, dije con firmeza. Este rancho significa demasiado. No solo para mí, sino para todos nosotros. Para lo que representa. Entonces pelearemos, dijo Daniel simplemente. Todos pelearemos, añadió doña Carmen. Este rancho es parte de nuestra comunidad ahora. No tuve que esperar mucho. 3 días después, una caravana de camionetas lujosas subió por el sendero. De ellas bajaron hombres en trajes caros, completamente fuera de lugar en el entorno rural. Al frente venía un hombre de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, sonrisa practicada. Señor Martínez, dijo extendiendo la mano. Soy Rodolfo Valdés. He venido a hacerle una oferta muy generosa. No tomé su mano. No estoy interesado en vender. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se enfriaron. Ni siquiera ha escuchado mi oferta. Estoy dispuesto a pagar 2 millones de pesos por esta propiedad. Es mucho más de lo que vale. No está en venta. Señor Martínez, su tono se volvió condescendiente. Sea razonable. Usted es un hombre que acaba de salir de prisión. ¿Qué sabe de manejar un rancho? Con 2 millones podría empezar una vida nueva en otro lugar, sin el peso de este lugar. Este lugar no es un peso, respondí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Es mi hogar. Es mi segunda oportunidad. Y no está en venta a ningún precio. La máscara amable de Valdés cayó completamente. Está cometiendo un error. Conseguiré esa agua, con o sin su cooperación. Sería mucho más fácil para todos si simplemente acepta mi oferta. La respuesta es no. Ahora, por favor, salga de mi propiedad. Valdés me miró con odio puro. Nadie me dice que no, Martínez. Nadie. Se arrepentirá de esto. Se fue con sus hombres, dejando una nube de polvo y amenazas implícitas. Esa noche, no pude dormir. Sabía que Valdés no se rendiría. Hombres como él nunca lo hacían. Me senté afuera, mirando las estrellas, cuando Lucía salió de la casa. No puedes dormir tampoco, dijo, sentándose a mi lado. No quiero que nada malo te pase, pequeña, dije. A ti, a Daniel, a este lugar. Tal vez debería vender. Tomar el dinero y que todos estemos seguros. ¿Eso es lo que don Esteban hubiera querido?, preguntó con una sabiduría que no correspondía a su edad. Sonreí tristemente. No, él quería que protegiera esto. Entonces eso es lo que harás, dijo simplemente. No estás solo, Miguel. Ya no. Tienes una familia ahora. Sus palabras me quebraron y sanaron al mismo tiempo. Tenía razón. Ya no estaba solo. Los problemas comenzaron una semana después. Alguien cortó las cercas y las cabras se escaparon. Nos tomó 2 días encontrarlas todas. Luego, el gallinero fue atacado en la noche. Perdimos 10 gallinas. Las huellas sugerían humanos, no animales. Roberto trajo a más hombres del pueblo. Haremos turnos de vigilancia, dijo. No dejaremos que te intimiden. Pero las amenazas escalaron.
Encontramos amenazas pintadas en las paredes. Vende o sufre. Una noche, intentaron incendiar el campo de maíz, pero Daniel los vio y apagamos el fuego a tiempo. Fui al pueblo a reportar todo a la policía. El comandante me miró con desdén. ¿Tiene pruebas de quién está haciendo esto? Valdés está detrás de todo esto. El señor Valdés es un empresario respetado. No puede acusarlo sin pruebas. Además, se inclinó hacia adelante con una sonrisa cruel. ¿Quién cree que la gente va a confiar más? ¿Un empresario exitoso o un exconvicto? Salí de la estación de policía sintiendo la familiar desesperación. El mundo aún veía solo mi pasado, no mi presente. Pero entonces recordé, no necesitaba que el mundo entero creyera en mí. Solo necesitaba que las personas importantes lo hicieran. Y ellas ya lo hacían. Esa noche, convoqué una reunión con todos en el pueblo que habían ayudado con el rancho. Más de 30 personas aparecieron. Roberto, Tomás, Javier, Doña Carmen, Daniel, Lucía y muchos otros que habían contribuido con trabajo, materiales o simplemente amistad. Valdés no va a parar. Les dije honestamente. Va a seguir presionando, intimidando, tal vez incluso haciendo cosas peores. Si alguno de ustedes quiere alejarse, lo entiendo. No los juzgaré, pero yo no voy a rendirme. Este rancho representa algo más grande que solo tierra y agua. Representa la posibilidad de redención, de segundas oportunidades, de que personas rotas puedan reconstruirse. Roberto se puso de pie. Don Esteban me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Tenía antecedentes por robo menor. Él no me juzgó, me dio una oportunidad. Este rancho continuará dando esas oportunidades sobre mi cadáver. Uno por uno, otros se pusieron de pie compartiendo historias similares. Como Don Esteban había ayudado a sus familias en tiempos difíciles. Como el rancho era un símbolo de esperanza para la comunidad. Doña Carmen fue la última en hablar. Mi hijo murió en prisión hace 10 años. Era un buen muchacho que cometió un error estúpido. Nunca tuvo una segunda oportunidad como la que Miguel tiene. Este rancho es para todos los que nunca obtuvieron esa oportunidad. No dejaremos que Valdés lo destruya. Me sentí abrumado por el apoyo. Estos no eran solo vecinos. Eran familia. Una familia que había elegido, y que me había elegido a mí. Organizamos vigilancias constantes. Documentamos cada incidente. El licenciado Hernández nos ayudó a presentar una denuncia formal, no solo contra Valdés sino contra la policía corrupta que lo protegía. Pero Valdés tenía recursos que nosotros no teníamos. Una mañana, llegaron hombres con documentos legales. Esta es una orden de inspección, dijeron. Hay quejas de que este rancho no cumple con regulaciones ambientales. Era una excusa obviamente fabricada, pero teníamos que cumplir. Los inspectores, claramente pagados por Valdés, encontraron violaciones inexistentes. Nos dieron 30 días para corregirlas o el rancho sería cerrado. Estaba en mi punto más bajo cuando recibí una visita inesperada. Un periodista joven de la capital llamado Eduardo había escuchado sobre nuestra situación. Quiero contar su historia, dijo. La verdadera historia. Sobre segundas oportunidades, sobre comunidades que se unen, sobre hombres poderosos que abusan del sistema. ¿Por qué le importa? Pregunté con desconfianza. Porque mi padre también estuvo en prisión, por un error que cometió cuando era joven. Nunca tuvo una oportunidad como la suya. Murió sintiéndose inútil y sin esperanza. Si puedo ayudar a que su historia sea diferente, tal vez le dé sentido a su sufrimiento. Le conté todo. Mi crimen, mi prisión, mi tío, el rancho, Lucía, la comunidad, Valdés y sus amenazas. Eduardo documentó todo con fotografías, entrevistas,
evidencia. Su artículo salió en un periódico nacional una semana después. Ex convicto construye hogar para niños olvidados mientras empresario corrupto intenta robarlo. El título era sensacionalista, pero la historia era honesta y poderosa. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Organizaciones de derechos humanos se comunicaron ofreciendo ayuda legal gratuita. Grupos ambientalistas se interesaron en proteger el manantial como recurso comunitario. Personas de todo el país enviaron donaciones pequeñas, mostrando su apoyo. Pero lo más importante fue que la presión pública forzó una investigación real sobre las prácticas de Valdés. Descubrieron un patrón de intimidación, sobornos a funcionarios y adquisiciones fraudulentas de tierra. Valdés hizo un último intento desesperado. Una noche, él mismo vino al rancho con una oferta final. 5 millones de pesos. Efectivo. Tómelo y váyase. Esta es su última oportunidad. Lo miré directamente a los ojos. Cuando salí de prisión, no tenía nada. Ni dinero, ni hogar, ni esperanza. Este rancho me dio todo eso. Pero más importante, me dio un propósito. Me mostró que puedo ser más que mis errores. Que puedo construir en lugar de destruir. Que puedo ayudar en lugar de lastimar. No hay cantidad de dinero que pueda comprar eso. Es un tonto, escupió Valdés. Tal vez, respondí calmadamente. Pero soy un tonto con conciencia limpia. ¿Puede usted decir lo mismo? Se fue furioso, pero era su última carta. La investigación siguió adelante. Eventualmente, Valdés fue arrestado por fraude, soborno y otros cargos. Su imperio corrupto se derrumbó. El rancho fue oficialmente reconocido como un recurso comunitario. Los derechos sobre el manantial fueron protegidos legalmente, asegurando que el agua estaría disponible para toda la región en tiempos de necesidad. Pero la verdadera victoria fue lo que construimos. Con las donaciones y el apoyo continuo, expandimos el rancho. Construimos cabañas adicionales. Comenzamos a acoger a otros niños sin hogar, dándoles un lugar seguro, comida, educación y amor. Lucía floreció. Ya no era la niña asustada y hambrienta que encontré en el pueblo. Era brillante, llena de vida, soñando con ser maestra algún día para ayudar a otros niños como ella. Daniel se convirtió en mi mano derecha, aprendiendo no solo sobre ranchos sino sobre compasión y liderazgo. Algún día, me dijo, quiero tener mi propio lugar como este. Ayudar a otros como tú me ayudaste. Roberto y los demás del pueblo se convirtieron en familia verdadera. Celebrábamos juntos, llorábamos juntos, trabajábamos juntos. El rancho era de todos nosotros. Una tarde, un año después de mi llegada, me senté en el pórtico de la casa principal mirando todo lo que habíamos construido. Los campos verdes y productivos. Los animales saludables. Las cabañas llenas de risas de niños. El manantial fluyendo libremente, compartido con toda la comunidad. Doña Carmen se sentó a mi lado. Tu tío estaría muy orgulloso, dijo suavemente. Espero que sí, respondí. Espero que sepa que honré su legado. Lo sabe, dijo con certeza. Y ese hombre que mataste, el tendero, ¿sabes qué? Creo que él también estaría orgulloso. No puedes devolverle la vida, pero has dado vida a tantos otros. Has convertido tu error más grande en algo hermoso. Sus palabras me rompieron en la mejor manera posible. Lloré, liberando años de culpa y dolor. No era que mi crimen estuviera perdonado o olvidado. Nunca lo estaría. Pero había encontrado una forma de vivir con él. De honrar la memoria de mi víctima haciendo mejor, construyendo en lugar de destruir. Esa noche, reuní a todos los niños del rancho alrededor de una fogata. Lucía, ahora de 9 años, se sentó a mi lado.
Otros 6 niños que habíamos acogido nos rodeaban, con Daniel, doña Carmen, Roberto y otros mirando con sonrisas. Quiero contarles una historia, comencé, sobre un hombre que cometió un error terrible cuando era joven. Un hombre que pensó que su vida había terminado, que nunca podría ser más que ese error. Pero entonces, alguien le dio una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad cambió todo. Les conté sobre mi tío Esteban, sobre don Alfonso, sobre el legado de segundas oportunidades que ahora continuábamos. Les hablé sobre cómo todos cometemos errores, pero esos errores no tienen que definirnos. Este rancho, dije, mirando a cada uno de sus rostros a la luz del fuego, es prueba de que siempre hay esperanza, que personas rotas pueden sanar, que de las ruinas se puede construir algo hermoso, que el amor y la comunidad son más fuertes que cualquier adversidad. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó el más pequeño, un niño de 6 años llamado Mateo. Sonreí. No sé sobre para siempre, pero sé que cada día elegimos ser felices. Cada día elegimos ser mejores. Cada día elegimos amar y construir en lugar de odiar y destruir. Y eso, pequeño Mateo, es el tipo de felicidad que realmente importa. Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros y el fuego crepitaba cálidamente, miré alrededor de este círculo de personas que se habían convertido en mi familia. Pensé en el hombre roto que había llegado aquí hace un año, mirando ruinas y desesperación. Ese hombre ya no existía. Había sido reconstruido, piedra por piedra, momento por momento, acto de bondad por acto de bondad. El rancho El Olvido había sido bien nombrado por mi tío. Era un lugar para olvidar el dolor del pasado mientras construíamos un futuro mejor. No borrábamos la historia, pero la transformábamos. La redimíamos. Y en ese proceso, nos redimíamos a nosotros mismos. Lucía tomó mi mano. «Te quiero, papá Miguel», susurró. Era la primera vez que me llamaba así. Mi corazón se hinchó con tanta emoción que pensé que explotaría. «Yo también te quiero, pequeña, más de lo que las palabras pueden expresar». Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé despierto un rato más. Saqué la foto vieja de mi madre que había llevado conmigo desde prisión. «Lo logré, mamá», le dije a su imagen sonriente. Fue difícil, hubo momentos en que quise rendirme, pero lo logré. Construí algo bueno, algo que importa. Espero que estés orgullosa. El viento susurró entre los pinos como si fuera su respuesta. Y en mi corazón, supe que lo estaba. Al día siguiente, recibimos 3 niños más. Hermanos que habían perdido a sus padres en un accidente. Llegaron asustados, traumatizados, sin esperanza. Pero mientras Lucía los llevaba de la mano para mostrarles su nueva habitación, vi el futuro. Veía este rancho creciendo, ayudando a decenas, tal vez cientos de niños a lo largo de los años. Veía a esos niños creciendo, sanando, aprendiendo que el amor era real y que merecían segundas oportunidades. Veía el legado de don Alfonso, de mi tío Esteban, y ahora mío, continuando por generaciones. Las ruinas que encontré cuando llegué aquí habían sido transformadas en un hogar. Pero más que eso, las ruinas de mi propia vida habían sido transformadas en algo con propósito y significado. No, nunca podría deshacer mi pasado. El tendero que maté nunca volvería. Su familia siempre tendría ese vacío. Y yo siempre cargaría con esa culpa. Pero podía honrar su memoria viviendo una vida que importara. Salvando vidas en lugar de quitarlas. Construyendo esperanza en lugar de destruirla. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de rosas y dorados, me paré en la cima de la colina mirando todo lo que habíamos logrado. El rancho vibraba con vida y amor. Y en ese momento, finalmente entendí el verdadero regalo de mi tío.
No era el rancho en sí. Era la oportunidad de aprender que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que la redención es posible. Que de las cenizas más oscuras puede surgir la luz más brillante. Gracias, tío Esteban, susurré al viento, por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo, por darme no solo un rancho, sino una razón para vivir, para ser mejor, para importar. Y mientras caminaba de regreso a la casa, donde mi familia me esperaba para la cena, supe con absoluta certeza que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Hogar, propósito, redención, amor. Las ruinas habían sido reconstruidas. Y yo con ellas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete al canal Emocio Cuentos. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias de esperanza, amor y segundas oportunidades que pueden cambiar vidas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, con esa persona que está pasando por un momento difícil o que simplemente necesita escuchar que los milagros todavía existen. Tu simple gesto de compartir puede ser exactamente lo que alguien necesita hoy. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos nuevos relatos que te harán reflexionar, soñar y creer en la bondad humana. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia de Don Esteban y Lucía, y cuéntanos si tú también crees en las segundas oportunidades. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para escribir un capítulo diferente en tu vida. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad. Nos vemos en la próxima historia. Buenas noches y dulces sueños.